Otro tema, este fin de semana, dos restaurantes del sector oriente de Santiago fueron escenario de intentos de robo. Estos hechos puntuales son solo una muestra de lo que viven vecinos de distintos sectores del país, quienes acusan un aumento sostenido de la percepción de inseguridad. Pero en CNN Chile vamos a ahondar y profundizar en este tema, y para eso nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Merz. Gracias por acompañarnos, Catalina. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Catalina, ya este fin de semana todos a través de la prensa fueron testigos de dos intentos de robo en dos locales del sector oriente de la capital, lo que ocurrió en Balbona y en River Tuesday. Pero además el volante de la selección chilena, Marcelo Díaz, fue víctima de un intento de robo de su auto. Finalmente se llevaron la cartera de su mujer. ¿Estos son hechos aislados dentro de la situación de la delincuencia o efectivamente estamos en la presencia del aumento de robos? Hay dos maneras de medir lo que está pasando. Uno son las encuestas de victimización, pero que son relativamente caras y que por lo tanto lo hacemos una vez al año, tanto el gobierno como nosotros. Y nosotros ya el año pasado registramos el máximo histórico en los robos e intentos de robo. En nuestra encuesta de victimización de los últimos 6 meses, un 43,5% de los hogares. Y las cifras más frescas que tenemos son las de las policías, ¿cierto? Carabineros de Chile tiene una plataforma que cualquier persona puede acceder a su comisaría y ver cuáles son los datos que están registrando en su comisaría, su cuadrante. Y por otra parte están las cifras que engloba la Subsecretaría de Prevención del Delito. El promedio nacional efectivamente arroja que los aumentos no son tan significativos, ¿no es cierto? El robo con violencia está aumentando un 1,6% en este trimestre y el robo en lugar no habitado un 4,1%. Uno puede decir, bueno, a nivel nacional no es tan grave. Lo que pasa es que ese promedio esconde grandes diferencias dentro de cada comuna. Y hay comunas que efectivamente están registrando alzas muy significativas en robos con violencia, como lo son efectivamente Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Otros sectores están registrando alzas significativas en delitos de robo en lugar no habitado, robo en lugar habitado, y por lo tanto hay variaciones comunales que son tremendamente preocupantes. Ya, y efectivamente lo que ocurre en el sector oriente de la capital, por lo tanto estos hechos del día de ayer, específicamente estos intentos de robo en los dos restaurantes, no son hechos aislados, sino más bien ahí es donde aumenta significativamente el robo con violencia. Exactamente, se condice con lo que están registrando efectivamente las cifras policiales. ¿Y qué pasa? Y lo pregunto porque Marcelo Díaz, que es volante de la selección chilena, sabemos, ¿cierto?, acaba de disputar la Copa América y eso lo ubica en un lugar importante también dentro de la sociedad, y él hace declaraciones públicas e indica que la delincuencia ya se está tomando el país. ¿Y eso refleja el sentimiento de muchos? Bueno, yo creo que la prevalencia que tenemos de delitos contra la propiedad es bastante alta en comparación con las comparaciones que se pueden hacer con países más desarrollados. Tenemos varias veces las tasas de delitos contra la propiedad y eso es un motivo de gran preocupación, y a eso se le suma a que el sistema procesal está siendo ineficaz para abordar este tipo de delitos. De hecho, el mismo fiscal nacional y exdirector nacional de Policía e Investigaciones declararon que el sistema no funciona para los delitos contra la propiedad, que son el 80% de los delitos de mayor connotación social y que nos aquejan cotidianamente. Entonces los delitos contra la propiedad quedan impunes. Lo que pasa es que el 85% de estos delitos entran al sistema penal sin imputado conocido, por lo tanto ni siquiera nunca llegan ante un juez como para que un juez pueda o no aplicar las penas. Las penas en Chile... Por lo tanto hacemos la denuncia, pero no tenemos al autor del delito y por lo tanto eso queda en nada. Exactamente. Entonces lo que tiene que profundizarse mucho más es el análisis criminal de la información para detectar patrones. No necesariamente tengo que saber quién es, pero sí puedo saber que hay una banda que está actuando en tales y cuales sectores, con tales modus operandi. Yo sí sé que los hurtos, los lanzazos se concentran en pocos lugares dentro de la capital y desplegar estrategias efectivas. El 80% de los delitos más o menos es predecible en lugar y hora de ocurrencia. 80% de los delitos son predecibles, por lo tanto hay algo que hacer ahí. Y te quisiera preguntar también a pesar de que en el número no es significativo el aumento, porque hablabas del 1,6, a nivel país de un 4,1, sin embargo esto va en aumento, cuando uno esperaría que las políticas públicas, dada lo mismo del gobierno que esté de turno, debieran ir en la dirección de poder ir disminuyendo las cifras. ¿Qué pasa con aquellos que tienen la misión de poder combatir la delincuencia? Lo que pasa es que las dos últimas administraciones han duplicado el gasto en la seguridad pública, ¿ya? Pero el sistema tal como está un poco no da para más. Hay dos grandes desafíos. Uno, gastamos más o menos el 60% de estos 2 billones de pesos en policías y fiscales, que también un funcionario, ¿no es cierto?, un representante de la Asociación de Fiscales dijo, bueno, no tenemos tiempo para coordinarnos con las policías. O sea, claramente aquí hay nudos operativos críticos que las instituciones tienen que también plantear cuáles son las soluciones. ¿Y esto guarda relación en la comunicación entre la Fiscalía y las policías? Absolutamente. De hecho, llevamos años tratando de que las policías compartan la información
información y recién se está logrando instalar el Banco Unificado de Datos. Entonces, la verdad es que las instituciones tienen que ser más proactivas en efectivamente identificar con fundamentos cuáles son esos nudos críticos y cuáles son esas soluciones, y las autoridades políticas sopesarlas con la evidencia que exista y qué es lo que haya que hacer. Pero no podemos seguir cada año diciendo es que las facultades policiales, o sea, volvemos siempre a los mismos temas, pero no hay una agenda de cambio sistemático con fundamento para resolver realmente cuáles son esos nudos. Tú hablabas de, bueno, estas cifras que iban en aumento, pero tú decías el desagregado, o al menos poder desglosar estas cifras es que entregan algunos datos específicos y del sector oriente. Y lo quiero vincular con lo que ocurrió hace algunas semanas atrás y este cacerolazo, es decir, aquellas personas que se inició en el sector oriente, pero finalmente también llegó a muchos lugares, y respecto de la sensación de inseguridad que tienen los distintos habitantes, y especialmente en el sector oriente, porque esto comenzó ahí también, esta idea de tocar ollas a las 21 horas. Por lo tanto, ¿qué pasa en esos sectores donde los robos con violencia efectivamente van en aumento? Bueno, la ciudadanía está exigiéndole resultados al sistema penal. Efectivamente, la misma Policía de Investigaciones declara en prensa, ¿no es cierto?, que son alrededor de 30 personas, las que están cometiendo estos asaltos. Entonces la ciudadanía con justa razón se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está la coordinación fiscales, policía, para poder presentar estos casos ante la justicia y que tengan alguna solución? Y es una nueva forma, ¿no es cierto? La ciudadanía se ha ido empoderando en muchos temas, y esto es otra manera también de exigir cuáles son esos resultados. No sabemos la dotación real de policías en el territorio y de cuántos de esos están dedicados a prevenir y controlar el delito, cuáles son los resultados que se obtienen, dónde está la expresión de reconocer que hay, por ejemplo, bandas operando, que se van a desplegar tales y cuales estrategias, y que después la ciudadanía sepa, bueno, qué es lo que pasó. Más allá de la nota puntual de prensa que se pillaron uno por acá, ¿dónde está efectivamente la estrategia y cómo se rinde cuenta permanentemente a la ciudadanía? Catalina, ¿y qué pasa en específico con estos robos con violencia? Y lo pregunto también porque hoy día los autos de lujo tienen un sistema muy difícil de poder interceptar y robar, pero sin embargo va en aumento igual el robo, porque ocurre este robo con violencia, un poco muy parecido a lo que intentó ocurrir ayer, el fin de semana, digo, con Marcelo Díaz. Eso también va en aumento en los sectores específicos, como pudieran ser sectores más acomodados. Claro, ahora esa es la casuística, no tenemos la estadística específica. Hay gremios asociados, ¿no es cierto?, al parque automotor que están expresando lo mismo. Y claro, aquí de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Que además de los problemas de persecución penal que tenemos, hay un problema de mirada en términos de que los que cometen el robo también en el retail, etcétera, son solamente el primer eslabón de una cadena. Y hay que entender qué es lo que pasa con esos autos después. Efectivamente, algunos se usan simplemente para el carrete, pero hay muchos otros que se usan para reventa de partes de auto, etcétera, y hay un trabajo mucho más de inteligencia policial para desbaratar esas bandas. ¿Qué pasa con los municipios? Y si es que ahí tienen responsabilidad también en esto de poder entregar seguridad a sus habitantes. Y lo pregunto porque los municipios del sector oriental de la capital tienen más esfuerzo, más recursos para poder combatir la delincuencia. Incluso por ahí uno de los alcaldes ha mostrado un sistema bastante sofisticado de drones para poder también controlar la delincuencia. Sin embargo, de acuerdo a lo que tú dices, no se cruza con el aumento en las cifras. Por lo tanto, hay responsabilidad ahí por parte de los municipios, no solo en este sector, sino que en distintos lugares del país, para poder también hacer frente a la delincuencia. Los municipios pueden coayudar focalizando ciertas inversiones, por ejemplo, en todo lo que es mantención del espacio público, de algunos tipos de delitos que pueden evitarse con algunas medidas. Exacto, más bien de gestión comunal, pero efectivamente ellos no son ni la policía ni el Ministerio Público, que tienen el 60% presupuesto de seguridad, y es ahí donde falla la persecución penal, cuando esta es la palanca que necesitamos. Y por otra parte, en términos generales, el segundo gran nudo que tenemos como país es que prevenimos y rehabilitamos poco y mal. Gastamos 1 de cada 10 pesos con suerte en la prevención social temprana y en la rehabilitación, y además tenemos muy pocos programas que hayan demostrado tener resultados. Y aquí no bastan las buenas intenciones, incluso hay casos internacionales en que un programa que se pensaba que iba a generar menores reincidencias, como llevar a los jóvenes a las cárceles para que se espanten, terminan aumentando las tasas de reincidencia de estos jóvenes. Y ahí tenemos el segundo gran desafío, es cómo pasamos a tener un sistema de prevención y rehabilitación con las coberturas necesarias, el financiamiento y la calidad necesaria también. Bueno, cifras más, cifras menos, ¿cierto? Lo importante es que eso es la radiografía de algo. Y tú dices que aquí hay dos
nudos importantes. En primer lugar, hablas y guarda relación con este nudo que existe entre las policías, los fiscales y por supuesto que es lo que pasa también cuando llevamos a la justicia a aquellas personas que cometen este tipo de delitos. Pero por otro lado, tú hablas de algo muy importante y que es la prevención, pero también de la reinserción de aquellos que han cometido este delito. Por lo tanto, no hay cómo romper este círculo con las políticas que hoy día tenemos. Efectivamente falta mucho más inversión y el desarrollo de un sistema de prevención y también un sistema de rehabilitación. Esto no se genera de la noche a la mañana. Incluso a veces los perfiles profesionales que formamos en las carreras de sociología, psicología, trabajo social, no están especializados en lo que es la prevención o la reinserción de perfiles de alto riesgo delictivo. Aquí también hay que recordar que son muy pocas personas de cada cohorte las que explican la gran mayoría de los delitos que ocurren, que son los hechores prolíficos o de alto riesgo, que se denominan más técnicamente, y las técnicas y las intervenciones que ellos requieren son muy especializadas. Entonces hay que armar una hoja de ruta país en términos de cómo vamos a desplegar estas estrategias, con qué profesionales, cómo los vamos a financiar, y eso está por hacerse. Claro, estaría pendiente en ese sentido. ¿Y qué pasa también con la ciudadanía? Y lo pregunto, lo hablábamos ya también con este cacerolazo que se movió a través de las redes sociales y que la verdad generó bastante ruido, y no solo aquella noche a las 21 horas, sino también con lo que generó a través de las redes sociales como una herramienta que tienen los ciudadanos para hacer valer y al menos manifestar sus inquietudes. Y te quiero preguntar por esta ciudadanía si es que hoy día desconfía, porque finalmente, me robaron el auto, pero con fines del seguro voy a ir a hacer la denuncia, no con otros fines, porque finalmente no sé si es que la justicia me va a entregar lo que yo requiero. Entonces me imagino que los robos de menor cuantía prácticamente nadie se entera. Hay una cifra negra, pero que se mide y efectivamente la gente decide si vale la pena o no denunciar. Siempre es mejor que la gente denuncie para que las instituciones tomen toda la información. Aunque sea un lanzazo. Aunque sea un lanzazo. Efectivamente, Carabineros de Chile ha declarado, ¿cierto?, que el Plan Cuadrante 2.0 va a consistir en un fortalecimiento de las comisarías en términos de la capacidad de análisis de información. Por lo tanto, si es que hay el iceberg debajo del agua, ni siquiera llegan las autoridades, mal van a poder desplegar las estrategias lo más eficaces posible. Entonces, la ciudadanía, ojalá siempre denunciar, aun cuando no necesariamente sea la persecución penal la que va a resolver ese problema. Muchas veces es la vigilancia focalizada u otras estrategias que se tienen que desplegar. Catalina, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile.